Advertencia, el siguiente video contiene spoilers, como era de esperarse. Todo lo dicho en el mismo parte desde mi punto de vista y se basa en mi opinión. Anyway, te sugiero agarres algo para comer o tomar y lo disfrutes. Godzilla, el kaiju por excelencia, rey de los monstruos y uno de los principales pioneros del género. Desde su debut en 1954 se ha buscado hacer una adaptación del mismo por bastante tiempo. Desde los cambios hechos en la película original o a la del 84, pasando por intentos fallidos como Volcano Monsters o la idea original del Godzilla de los 90, culminando en lo que fue la película de Roland Emmerich, la cual todos sabemos cómo terminó. Pero luego de esto pasó un tiempo y ya con el personaje en su merecido descanso tras Final Wars, nuevamente se buscó efectuar esta idea, entrando Legendary en escena, anunciando lo que sería la película de la que hablaremos hoy, siendo que la misma logró recaudar lo suficiente para seguir con esta idea, teniendo críticas mayormente positivas, pero aún así generando la pregunta sobre si fue una buena adaptación. Hola Luis, yo soy L, y como pudiste leer en el título del video, hoy veremos si Godzilla 2014 logró ser un digno regreso para el personaje, y al mismo tiempo hacer un análisis barra crítica de la misma. ¿Se podría decir que este video es una especie de retrospectiva? No sé. Capaz es simplemente por el hecho de que recién salió Godzilla vs. Kong y bueno, hay que aprovechar el trending. Además de que el canal estaba bien muerto. Pero primero, hagamos un breve repaso de qué es Godzilla y su concepto. Naciendo a base de los sucesos ocurridos en Hiroshima y Nagasaki, partiendo de las consecuencias que esto había generado y el miedo al avance nuclear, siendo creado por Ishiro Honda, Tomoyuki Tanaka, Eiichi Subaraya y Akira Fukube, se dio al personaje como una forma de expresar el miedo al armamento nuclear, haciendo su debut en 1954 con Gojira, donde se nos establece que el personaje es un antiguo animal el cual, debido al impacto de las bombas nucleares, subió a la superficie a tomar venganza de la humanidad, desatando el caos, siendo una criatura de 50 metros con aspecto de reptil, postura erguida, placas dorsales con una forma similar a la de una hoja y capaz de hacer uso de su icónico aliento atómico. El mismo fue derrotado gracias al sacrificio del Dr. Serizawa al activar el destructor de oxígeno. La trama se desarrolla a partir de la reaparición de los kaijus en la Tierra, donde la organización conocida como Monarca encuentra los restos de un ancestro de Godzilla, el cual es conocido como Dagon, quien se nos es presentado en Godzilla Aftershock, tras un accidente en una planta nuclear en Chanchira, Japón, donde conocemos al personaje de Joe Brody y su hijo Ford Brody. En dicho accidente, la madre de Ford muere generando mucho impacto en su padre, quien se obsesiona con investigar la causa del mismo. Luego de un salto de tiempo se nos presenta a la familia de Ford. Tras esto vemos como él vuelve a Japón por el arresto de su padre. Tras su liberación, ellos vuelven a entrar a la zona de cuarentena que alguna vez fue Yanjira, donde Joe busca antiguos discos con su investigación en su antigua casa, pero estos son atrapados y llevados en la misma planta nuclear del accidente. Aquí conocemos la existencia del Muto Macho, quien, tras su escape, genera que nuestro dios del caos favorito emerja a la superficie para enfrentarlo y restablecer el balance. Más tarde descubrimos que hay otro Muto quien resulta ser una hembra, la cual se comunicaba con el macho para reproducirse. Debido a esto, Godzilla junto a los humanos emprenden la cacería contra ellos, la cual culmina en San Francisco, donde nuestro protagonista ayuda en la misión para activar una bomba, la cual con su explosión mataría a los kaijus, mientras Godzilla tiene su batalla final contra sus respectivas presas, resultando en su victoria, donde el supersoldado incapaz de esquivar balas evita que la bomba genere consecuencias en la ciudad alejándola con un bote. No me pregunten cómo es que esto funciona. Para que finalmente nuestro amado peje lagarto se retire triunfal. En términos generales el plot está bien. Todo el planteamiento, ritmo y demás están bastante bien en su primer acto. No resulta ser pesado o demás. Esto principalmente a que se mantiene en movimiento y activo, dando un buen setup de los elementos que más tarde serán importantes para la trama, además de que se las arregla para explicarnos bastante rápido la situación. Teniendo una buena dosis de suspenso, el problema recae en el segundo acto de la película, más en concreto luego de la primera aparición de Godzilla, donde ese corte de la pelea resulta en algo molesto. Se entiende querer dejar a la audiencia con ganas de más, pero para este punto no es muy bueno que digamos, en especial teniendo en cuenta que llevamos una hora de película. Sumándole a esto que todo el ritmo y lo fácil de seguir que era la película se pierde, volviéndose un tanto pesada y aburrida,
aparte de que para este punto las apariciones de Godzilla son prácticamente inexistentes, siendo los mutos y los humanos los que mayor tiempo tienen. Aún así, la misma busca levantarse, en especial llegando al tercer acto, generando que la película se levante un poco. Desgraciadamente para este punto la audiencia ya busca y necesita ver a los kaijus en acción, siendo la llegada a San Francisco la que levanta la película, para ser cortada de nuevo la pelea. Por suerte, ya llegada la batalla final, tenemos un enfrentamiento que podemos disfrutar sin cortes. Sí, lo sé, está oscuro y todo, pero aún así, la misma logra ser lo suficientemente satisfactoria y nos entrega lo que tanto queríamos. Sin mencionar que el clímax logra ser bueno, sintiéndose bastante bien y natural, donde todas las cosas convergen en un punto en común, cerrando las tramas de forma coherente y digamos aceptables. Sin mencionar que se las arregla para dejar al público con ganas de más, a pesar de los múltiples cortes estúpidos. Se logra un plot bastante bueno, donde sus principales problemas recaen en su intento de ser una mezcla de dos estilos de película de Godzilla, siendo una de la clásica historia de kaijus que pelean con una trama de por medio que nos da contexto de todo, y la otra, que se trata de tomar en serio contar una historia con mensaje y todo, junto al desarrollo de personajes. Y hablando de personajes, empezando por nuestro protagonista, podemos decir que está decente. Su arco empieza bien. Si bien ofrece una problemática cliché y demás, la misma funciona. La relación padre-hijo, si bien necesitaría un poco más para superar lo aceptable como lo es en la película, la misma tampoco es mala, llegando a plasmarla como dije de forma aceptable, sin mencionar que el personaje tiene una motivación clara y funcional, la cual es llegar con su familia sin importar qué. No llega a ser nada del otro mundo, pero es algo simple, que cumple y añadiendo la muerte de su padre como motivación extra le da un punto al personaje, donde vemos que tiene la necesidad de asegurar a su familia, lo cual es un lindo detalle teniendo en cuenta cómo se nos presenta que Joe descuidó a Ford luego de lo de su madre. O al menos eso es lo que la película trata de hacerte entender, no sé, no nos explicaron mucho eso. Aún así, el mismo no es destacable, esto debido a que carece de desarrollo, donde fácilmente podríamos haber visto al personaje tener una especie de reflexión o algo que lo haga cerrar ese dilema que tenía con su padre, lo cual hubiera sido más fácil si este no hubiera muerto de forma apresurada. Pero la película opta porque tan solo sea una especie de super soldado, estando en casi todo momento y en cada aparición de los kaijus. Sin lugar a dudas, Joe resulta ser el personaje más destacable de la película, teniendo un arco de personaje simple pero bien presentado, dándole una buena motivación y haciéndolo alguien con el que sí se puede simpatizar. La relación entre él y su hijo, como dije anteriormente, no llega a ser más que aceptable, pero está bien cuidada, al menos desde su parte, donde se nos plantea, y muy bien, alguien que dejó que su obsesión lo consumiera, generando que descuidara a su hijo, teniendo varios momentos donde se nos muestra cómo a pesar de esto, él mismo busca redimirse, dándole más cositas al personaje teniendo un muy buen planteamiento, ya que se nos da a entender cómo se siente culpable de todo el asunto, haciendo de su personaje alguien bastante quebrado, quien cree que no le queda nada más que su investigación, haciendo que le sea casi imposible notar todas las oportunidades que tiene de continuar su vida. Pero cuando otra oportunidad se le es presentada, este simplemente no puede dejar el pasado atrás, a pesar de que él mismo continúa buscando una especie de redención. Aún así, como dije, matarlo tan temprano en la película le da una motivación extra a Ford, pero por desgracia también arruina las oportunidades que haya para el personaje. A pesar de esto, tenemos un buen cierre para su arco, teniendo un final un tanto agridulce pero que funciona. Aún así, hay un diminuto problema, y ese es que el personaje fue vendido como protagonista, cuando en la película cumple un rol mucho más secundario, el cual desperdicia mucho un personaje que daba para más, sin mencionar que puede molestar y confundir bastante a la audiencia, ¿no? Empezando con el autor, solo puedo decir que el cast es simplemente muy bueno, sin mencionar que su nombre hace referencia a dos personas importantes en la franquicia, y si bien no llega al punto de ser súper desarrollado o demás, logra ser memorable, sin mencionar que tiene su propio carisma y, como no, cumple el rol de explicar cosas de la trama y sumar información, teniendo una buena relación y química con la doctora Howard, quien tampoco llega a ser un excelente personaje, pero se las arregla para que la recuerdes como la mano derecha de Serizawa. Algo lo cual es muy bueno con esta versión del personaje es que se diferencia mucho del original, pero a la vez logra mantener esa esencia, resultando en una interpretación del personaje bastante interesante, que aun con sus pequeños cambios, se las arregla para mantener las bases. Aunque de esto se podría hablar más a detalle en la secuela, además de que este último es quien dice la frase más conocida de la película. Con lo que respecta a la familia de Ford, bueno, no hay mucho que decir la verdad. Tan solo están ahí para hacer el recurso narrativo porque el protagonista va del punto A al punto B. Él no es nada la verdad.
No tiene conflicto, desarrollo y su hijo, bueno, no podemos pedirle mucho realmente. Ambos estarían mejor si mínimamente nos preocupáramos por ellos, pero la película se toma tan poco tiempo, o mejor dicho nada, para generar una especie de relación o algo que nos haga tener interés en ellos. Ni siquiera tenemos un momento donde podamos ver un poco más de la familia, a excepción de su introducción y el final, resultando en los personajes más planos de toda la película. Y eso es decir mucho. Soldado genérico y sin carisma visto en millones de películas bélicas. Empezando con los principales antagonistas de esta película, se puede decir que son una buena idea. Logran ser kaijus primitivos y con instintos básicos, cosas las cuales van muy acorde con el concepto e idea de esta película de tener criaturas más realistas. La primera aparición del macho es bastante buena, dando los puntos básicos que todo personaje de este estilo debe tener, o sea, generar destrozos, caos, etc. Con todo el setup que hay detrás de ellos y demás, los vuelve, si bien no la mejor idea de la vida o lo más interesante, sí en algo que sirve y tiene su encanto. Aún así, un punto que no está muy a favor son sus diseños, que para hacerlo simple son solo otro monstruo gigante de Gringolandia, siendo lo más destacable de ellos el hecho de que según su sexo sean distintos, lo cual da algo de variedad, pero no resulta en algo tan llamativo a la vista. Una lástima teniendo en cuenta que el mejor diseño de esta especie es exclusivo de los cómics. Aún así, no sé si es realmente justo decirles algo, más teniendo en cuenta que son solo enemigos desechables que tan solo están ahí para hacer una forma en que nos muestren de lo que es capaz este Godzilla, pero igual les podían poner un poquito más de ganas, ya que si bien no resultan en algo completamente olvidable, tampoco es que sean muy atractivos o memorables que digamos. Ah, y tienen la habilidad de generar un PM, el cual supuestamente genera que Godzilla no pueda hacer uso de su aliento atómico. No lo dicen en la película, pero bueno, según dicen es eso. Con Godzilla todo lo que puedo decir es que está de pena. Perdón. Su diseño logra plasmar de manera perfecta toda la idea de esta nueva interpretación del personaje, al igual que mantener el clásico, dejando todo el estilo, tono, estética y conceptos, logrando que se vea como una criatura, digamos, real, sumado a que el mismo tiene escenas bastante memorables, además de mantener su imponencia, donde tenemos una interpretación del personaje que, a diferencia de su predecesor, mantiene cosas básicas del mismo, como su aliento atómico, resistencia, etc., presentándose como una especie de depredador alfa encargado de mantener el balance, donde se nos presenta una versión antihéroe del personaje, dejando de lado el animal que representa los peligros y consecuencias del avance nuclear, a querer plasmar un agente de la naturaleza, llegando al único pero principal problema, y ese es que Godzilla no hace mucho que digamos. Si bien gracias a él es que varias cosas se resuelven y demás, la verdad es que los Muto hacen más que él, siendo un problema teniendo en cuenta el título de la película, donde literalmente la misma gira más alrededor de nuestro supersoldado que otra cosa. Y sí, sé que todo el mundo dice que aparece poco, pero verdaderamente ese no es tanto el problema, siendo que si bien no sale mucho, no se puede decir que es de los que menos aparece, siendo su tiempo en pantalla de 9 minutos con 56 segundos, entrando en la que podría hacerse la cantidad decente de tiempo, además de que acá por lo menos no se reutiliza metraje. Aún así, logra darnos buenos momentos, los cuales son dignos de la espera, siendo su única desventaja que se hace esperar demasiado, y que claro, todas sus escenas son cortadas en el mejor momento, por no decir cada vez que entra en acción. ¿Quién editó esta película? Una pequeña cosa que me gustaría acotar es el buen manejo de cámara de las escenas donde están en los kaijus. Realmente supieron cómo hacer que todo entre en pantalla con muy buenos planos. Además de lo bien posicionada que están, logrando que uno sienta y vea la magnitud de los mismos. Es un lindo detalle. En conclusión, y en mi humilde opinión, podemos decir que Godzilla 2014 es un producto que sufre de querer mezclar dos tipos de películas, donde empieza bien, pero decae a medida que avanza la cinta, consiguiendo mantener e incluso levantarse en ciertos momentos donde sus personajes humanos, exceptuando algunos, son completamente olvidables, con una historia decente en la que sus kaijus son la cosa que te mantiene interesado en seguir viendo. Con un buen inicio, flojo segundo acto, pero buen clímax, logra hacer una buena introducción a la franquicia presentando las cosas básicas del personaje y dando una versión que se distingue de las demás con su vasto universo y llamativo concepto, a lo cual podemos decir tranquilamente que si bien no se destaca como la mejor película de su género, tampoco queda como una de las peores, resultando en un producto bastante bueno y será un digno regreso del personaje, junto a un buen inicio de su nuevo universo, dejándose un mundo bien planteado y listo para ser explorado.
y por así decirlo, una nota numérica para tener más o menos de referencia o aproximación, la cual no es la calificación o crítica definitiva de la misma, podría decir que es un 7.5 de 10. En pocas palabras, está bien, le doy un peluche de Ryoko. En fin, eso es todo en el video de hoy. Nuevamente gracias a Agus por ayudarme con lo de editar el video. Sos divino. Cabe mencionar que todo este video fue hecho de la forma más objetiva posible, partiendo a base de mi opinión, obviamente, pero tratando de ser lo más imparcial en mis puntos presentados. Por ende no debe ser tomado como la verdad absoluta, y espero no haberlos asustado y aburrido con mi lado fanboy de Godzilla. Debo admitir que fue bastante interesante ver esta película de nuevo, más que nada por el hecho de que ya pasaron 7 años desde su estreno, y que cuando salió fue el gran regreso del personaje luego de 10 años de ausencia, donde generó pura emoción y expectativa de lo que podría ofrecer. Aparte fue luego de la obra maestra del séptimo arte de la que tengo que hablar algún día. Pero bueno, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales donde puedes stalkearnos y ver nuestro contenido de calidad. Lamentamos haber estado tanto tiempo muertos, pero bueno, lo importante es que revivimos. Nos vamos a morir de nuevo. Como siempre, llévate esta y... Besitos en el siempre sucio. Bye bye. ¡Chao, concha tu madre! Hola de nuevo queridos seguidores del Tokusatsu, soy Santi Raider 78, y hoy les voy a hablar de por qué Godzilla 2014 es una mierda. Para empezar, la película es una adaptación americana de mierda, que ni siquiera es fiel a los cómics, llena de diálogos y cosas sin sentido. Fue dirigida por Gareth Edwards, un director que hizo películas estúpidas como Monsters, y con eso ya pueden deducir qué tan mala es esta película. Los personajes humanos son aburridos y parecen retrasados, esto en las originales no pasaba, sumado a que todos ellos hacen cosas que no tienen sentido. Después tenemos que los mutos son un Cloverfield mal hecho y feo. También, y el mayor problema de esta cagada de película, es que Godzilla sale muy poco y apenas destruye cosas, aparte ni tiene las placas dorsales clásicas y las peleas son muy oscuras. Siendo esta película solamente otra más de monstruos atacando a los gringos, pero con Godzilla en medio, sumamente aburrida y nada realista. Sinceramente esta cosa ni merece ser considerada tokusatsu, porque usan CGI choto, lo cual le quita por completo todo lo que la hace una película de kaijus, no como en las películas clásicas o como en la era Millennium donde apenas usaban el CGI. En conclusión, Godzilla 2014 es una terrible película y no deberían verla, ya que es un desperdicio de tiempo, aparte de que la historia es súper culera y aburrida, además que este Godzilla está gordo y feo, no como el de Final Wars que era el diseño perfecto. Como siempre, recuerden que mi opinión es completamente objetiva y la pura verdad, y si están en desacuerdo conmigo es porque son fans de Gamera. No olviden dejar like y suscribirse para más críticas de mi parte. Nos vemos en el siguiente vídeo y no les digo besitos porque en los Tokupibes ya hay un trolo de mierda que dice eso.